Hola, hola, estamos en la actividad número 5 de la Escuela Psicológica Cognitiva, la cual se denomina Alteraciones de la Cognición y la Conciencia. Mi nombre es Berenice Trillos Estrada. El estudio del inconsciente cognitivo y sus implicaciones en la percepción, atención y memoria han sido objeto de creciente interés en la neuropsicología y la psicología cognitiva. A través de las investigaciones recientes se ha revelado que muchos de los procesos mentales que influyen en nuestras decisiones, acciones y percepciones ocurren de manera no consciente, lo que genera una comprensión más profunda de cómo funciona la mente humana más allá de la conciencia explícita. A continuación, ofrezco las respuestas a cada una de las preguntas de la actividad 5, las cuales están basadas en las referencias propuestas para esta actividad. La primera pregunta es, ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Se refiere a aquellos procesos mentales que ocurren sin que la persona sea consciente de ellos. Esto incluye funciones cognitivas como la percepción, la memoria, la atención y el razonamiento, que pueden influir en la conducta sin que se tenga conciencia explícita de ello. También plantea que muchos procesos automáticos y rápidos que ocurren en la mente humana no requieren conciencia y a menudo no son accesibles para el pensamiento consciente. Un ejemplo, podemos imaginarnos manejando una calle que es muy familiar. No estamos pensando conscientemente en cada acción que realizamos, como cambiar de marcha o mirar los espejos. Nuestro cerebro está haciendo todo esto sin que nos demos cuenta. Este proceso en el que se realizan las tareas automáticas sin pensar explícitamente en ellas. La segunda pregunta es, ¿qué es la negligencia atencional? La negligencia atencional o neglect es un trastorno neuropsicológico que se caracteriza por la falta de atención o la falta de conciencia de campo visual, espacial o de estímulos, típicamente del lado opuesto a una lesión cerebral. Este trastorno no se debe a problemas sensoriales, sino a una alteración en los mecanismos atencionales del cerebro. Aquí vemos una imagen de este tipo de trastorno. Los tipos de neglect o negligencia atencional pueden producirse como consecuencia a diversas patologías cerebrales, como son los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos o los tumores cerebrales. El primer tipo tenemos la heminegligencia atencional o sensorial. El paciente no responde a un estímulo inesperado presentado en un lado del espacio debido a un déficit en la capacidad de atender a ese lado. Este tipo de heminegligencia se caracteriza por extensión sensorial, heminegligencia espacial y negligencia personal. Otro tipo es la negligencia atencional o negligencia motora. Se utiliza como sinónimo de hemiasinesia, tratándose de un retraso en la iniciación de los movimientos o de ausencia de movimientos que pueden simular una hemiparesia. En esta hay un problema motor a pesar de no haber un déficit motor. Otro tipo es la negligencia afectiva. En algunos casos aparece maltrato a esa parte del cuerpo por la falta de reconocimiento del mismo como propio. Suele presentar al mismo tiempo anosonoxia, a lo que es lo mismo ausencia de conocimiento del déficit.
Y otro tipo es la negligencia representacional. Se produce negligencia hacia una mitad de la imagen mental. Si hay presentación, pero solo recupera la mitad. De lo anterior podemos ver el siguiente ejemplo. Una persona con negligencia espacial debido a una lesión en el hemisferio derecho del cerebro puede estar mirando un paisaje, pero no notar nada en el lado izquierdo de su campo visual. Si se les pide que copien una imagen, podrían omitir todos los elementos ubicados en el lado izquierdo de la figura. Aquí vemos una figura, una imagen, y nos dicen que es ver el mundo a medias. La tercera pregunta, ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencias hay a su favor? Hace referencia a la capacidad de adquirir conocimiento o habilidades sin tener conciencia explícita de que se está aprendiendo. Este tipo de aprendizaje puede ocurrir a través de la exposición repetida a ciertos estímulos o a través de la imitación, donde la persona no tiene acceso consciente al proceso de aprendizaje. Vemos acá en la imagen al niño colocándose los zapatos o en su defecto cuando se hacen los nudos en los cordones como una acción repetitiva, pues se va a tener ese aprendizaje, pero no se va a tener conciencia de que se está aprendiendo. La evidencia a su favor tenemos en el condicionamiento implícito, es condicionamiento clásico y operante en el que una persona aprende asociaciones entre estímulos, pero no es consciente de cómo establece estas asociaciones. Recordemos el ejemplo de Pavlov. El otro evidencia el aprendizaje de habilidades motoras, como en el caso de los expertos en deportes o música, donde las habilidades se aprenden y se perfeccionan sin conciencia explícita de cada paso. Recordemos cuando empezamos a manejar bicicleta. Con el proceso repetitivo, aprendemos a manejar bicicleta, pero no somos conscientes de que estamos aprendiendo. Pruebas de priming. Las personas pueden ser influenciadas por estímulos previos sin ser conscientes de ellos. En los experimentos de priming, un estímulo inicial puede mejorar la respuesta a un estímulo posterior sin que la persona se dé cuenta de que fue influenciada. Por ejemplo, se hace una pregunta rápida sobre frutas y entonces uno responde de manera rápida sin estar preparado para hacerlo, pero ya tiene el conocimiento que se realizó. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencias hay a su favor? La memoria inconsciente es la idea de que las personas pueden almacenar y recordar información sin tener una conciencia explícita de ello. Esto puede incluir recuerdos de experiencias pasadas que afectan las decisiones o comportamientos futuros, sin ser conscientes de la fuente o la información en sí. La evidencia a su favor en la memoria implícita se refiere a la memoria que afecta el comportamiento de manera indirecta, como en el caso del priming o en el aprendizaje de procedimientos. Un ejemplo es una persona que puede recordar cómo montar una bicicleta, pero no tiene memoria explícita de haber aprendido esta habilidad. U otro ejemplo es por decir, cuando identificamos las marcas con solo ver los logos, por ejemplo, es el caso de Apple, Coca-Cola, los Juegos Olímpicos, etc. Otra evidencia es la amnesia retrógrada parcial. Las personas con amnesia pueden no recordar eventos específicos, que es la memoria explícita, pero aún pueden mostrar ciertos conocimientos o habilidades adquiridas previamente, que es la memoria implícita. Por ejemplo, muchas veces vamos hacia un lugar y cuando llegamos al punto no sabemos qué íbamos a hacer al lugar.
Entonces, en ese momento tenemos que devolvernos para volver al sitio inicial para recordar qué era lo que íbamos a hacer. Pruebas de memoria implícita. En las pruebas de asociación de palabras o tareas de asociación de imágenes, los participantes pueden responder más rápidamente o con precisión a ciertos estímulos previamente expuestos, sin ser conscientes de haber sido expuestos a ellos. Aquí vemos un ejemplo de, nuevamente, la bicicleta. Describe dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. El primero de ellos tenemos la disociación entre percepción visual y percepción espacial. Es una negligencia unilateral. En el caso de la negligencia espacial, la persona puede tener dificultades para percibir o atender un campo visual, generalmente en el lado opuesto a la lesión cerebral. Por ejemplo, si una persona sufre una lesión en el hemisferio derecho, podría no percatarse de los estímulos a su izquierda, aunque su percepción visual no esté completamente dañada. Esto demuestra una disociación entre la percepción visual, es decir, lo que ve, y la atención hacia donde dirige su atención. Otro segundo síndrome de la disociación entre la atención y la memoria, el síndrome de Baring. El síndrome de Baring es un trastorno neuropsicológico donde la persona tiene dificultades para fijar la atención en un objeto específico, apraxia de la mirada, y no puede integrar múltiples características visuales de un objeto, que se llama asimilación visual. Aquí se observa una disociación entre la atención visual y la memoria visual de los objetos, ya que aunque los pacientes pueden ver los objetos, tienen dificultades para recordar o integrarlos en su conciencia debido a problemas en la atención. Esta es la referencia que hemos utilizado